Hola familia, muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos, gracias por conectarse, gracias por estar domingo a domingo conectándose en esta transmisión en vivo. El día de hoy me da mucho gusto poder estar con ustedes y hoy traigo un mensaje y he titulado este mensaje Copiar y Pegar, o bueno, si tú lo conoces también como copy-paste. De eso voy a estar hablando el día de hoy en este mensaje. Y para empezar todo este tema, hace poco estuve viendo las crónicas de Narnia y en una parte hay una frase que dice Aslan el león a la pequeña Lucy y le dice: nada pasa dos veces de la misma manera. Y claro que la niña se queda así, oh, es verdad. Y sobre eso quiero hablarte, nada pasa de la misma forma dos veces. Y voy a hablarte acerca del pasado, porque es obvio que tú y yo tenemos un pasado. Un pasado quizá triste, quizá un pasado también de mucha esperanza, quizá un pasado difícil, quizá un pasado con muchos vicios, dependencias. Todos tenemos un pasado donde ciertas circunstancias nos orillaron a tomar ciertas decisiones, donde la vida nos empujó a pensar de tal manera, donde muchas veces afuera o exterior nos llevó a crear una forma, un patrón de pensamiento en nuestras vidas. Quizá tuvimos un pasado lleno de ilusiones y de esperanza, quizá otros tuvimos un pasado muy duro, quizá un pasado con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y hay un versículo que me encanta y creo que a muchos cristianos también nos encanta, y hay una lucha con este verso personalmente, porque cuando lo escuchamos es muy liberador, cuando lo escuchamos en prédicas nos llena de esperanza y decimos amén y lo creemos y lo posteamos en Facebook, en estados de WhatsApp y demás. Pero creo que hay una lucha siempre con este verso y déjame leértelo. Está en 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Otra versión dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y es muy emocionante, es muy liberador escuchar este verso, que el pasado quedó atrás, que ahora somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que hay una vida antigua pasada que ya quedó en el olvido, que hoy una vida nueva ha comenzado, que todas las cosas son hechas nuevas, porque en Cristo nos promete un futuro, obviamente. Él perdonó todo nuestro pecado, perdonó todo nuestro pasado, lo horroroso de nuestra vida pasada. Y es muy emocionante esto, saber que en Dios hay una esperanza, hay un futuro, hay una certeza quizá de algo mejor, de un porvenir mucho mejor. Pero he visto que es muy fácil creer en este verso, pero de repente hay mucha lucha cuando las cosas no van bien, cuando hay circunstancias difíciles. Y aprendí personalmente una experiencia, es que es muy fácil sacar el pasado de nuestra boca, pero a veces no es tan fácil sacar nuestro pasado de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo vuelvo a decir, a veces es muy fácil sacar el pasado de nuestra boca, de ya no platicar, de ya no contar nada, pero a veces es muy difícil sacar el pasado de nuestra mente y de nuestro corazón. Es como si estuviéramos sujetando un lazo. Que quiero que te imagines cuando de pequeño o de grande te amarrabas un listón o algo, lo sujetabas y le estirabas y realmente te apretaba. Ese lazo te apretaba. Es como esa parte del pasado, es como ese lazo que a veces jugando lo envolvemos o lo giramos en nuestro brazo, y de manera que cuando lo estiramos realmente nos aprieta. Esa fue la primera imagen que se me vino a mí, porque yo juego mucho con cualquier cosa que me encuentro. Y yo lo he hecho, me amarro así de esa manera, estiro y obviamente me aprieta y al final me quedan marcas. Esta es la primera imagen que se me viene a la mente cuando te hablo de que es muy fácil sacar el pasado de nuestra boca, pero es muy difícil sacarlo de nuestra mente y de nuestro corazón.
Y cuando yo leo este versículo que te acabo de leer, que todas las cosas viejas pasaron, que en Dios hay una vida nueva, que en Dios hay una esperanza, se me viene esto a la imagen que tú y yo estamos con nuestro pasado amarrado a nuestro brazo, así de este lado, por eso me giro de este lado. Y Dios se presenta y nos dice, ¿sabes qué? En mi caso, Rubén, tu pasado quedó atrás, tú has decidido creerme, yo tengo todo esto nuevo y bueno, este es el futuro lleno de esperanza, pero yo me emociono y digo, sí, Dios, quiero eso en mi vida. Y cuando corro o quiero dar el paso para tomar lo que Dios tiene para mi vida, me tiene amarrado el pasado. En mi mente me tiene amarrado, en mi corazón me tiene amarrado y la verdad no me permite avanzar o tomar o dar el paso que Dios quiere que dé. Es como si al frente de nosotros Dios nos pusiera una puerta de esperanza, una puerta de oportunidad, pero yo al quererme aferrar a mi pasado, el no sacarlo muchas veces de mi mente y de mi corazón me lleva a solamente lastimarme y al final termino diciendo, es que es muy difícil tomar lo que Dios tiene, es que es muy difícil creer, es que Dios no lo está haciendo, es que Dios está tardando. ¿Y por qué pasa eso? Que muchas veces nos amarramos. Y es que muchas de nuestras vivencias en el pasado nos ayudaron a generar un criterio, nos ayudaron a ya determinar una respuesta básica. Y ahora sí viene la parte de copiar y pegar, donde muchas veces tú y yo en el pasado enfrentamos alguna lucha, donde tú y yo a lo mejor enfrentamos o tuvimos que tomar decisiones, o la vida nos llevó a reaccionar de cierta manera. Y entonces tú y yo ya sabemos cómo reaccionar a muchas cosas. A lo mejor en el 2015 hubo una situación que te hizo esconderte. 2017 pasó una situación similar. ¿Qué hacemos? Nos escondemos nuevamente. 2020, una situación similar. ¿Qué hacemos? Nos escondemos nuevamente. Y realmente pareciera que tú y yo hacemos copiar y pegar. Parece que hacemos copy-paste en nuestra vida. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo va a pasar, o creemos que sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar. Ya determinamos el futuro con solamente una situación, con ver algo que nos recuerda en nuestra mente o en nuestro corazón, vivencias del pasado, ya determinamos, no, eso no está bien. No nos va a ir bien en eso. Mejor no lo vamos a hacer. No es bueno, me alejo. Entonces, para muchas cosas en nuestra vida hemos utilizado el copiar-pegar. Pasa una situación, como le hice, voy a hacer esto, voy a copiar y voy a pegar. Y realmente lo que ha pasado en nuestra vida al utilizar esta técnica del copy-paste, de copiar y pegar, es que solamente hemos repetido patrones una y otra vez en nuestras vidas. Hay una frase que dice, si quieres ver resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo o deja de hacer lo mismo. Y creo que personalmente muchas veces he caído en esa trampa del copy-paste, de copiar y pegar. Ya sé cómo reaccionar a muchas cosas, ya sé cómo defenderme, y defender no hablo de salir y luchar, sino de cubrirme y ya no hacerlo, o tal vez esconderme un poco, o tal vez, cubrir ciertas partes para que no se vean. Ya sabemos cómo hacerlo, yo ya sé cómo hacerlo. Quizá me he hecho experto en muchas situaciones como estas. Ya tengo un patrón determinado de cómo voy a hacer las cosas, de cómo voy a reaccionar cuando me digan tal o cuando me pidan tal cosa y demás. Y ya lo hacemos de manera predeterminada. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos intentado hacer otra cosa. Utilizamos el copiar, pegar. Y esto conlleva muchas cosas. Conlleva a escuchar voces en nuestra vida que dicen, no lo hagas, no lo intentes, no des el paso, siempre es lo mismo, no puedes, ya sabes lo que va a pasar, mejor ni te atrevas, no inviertas, no te animes, ya déjalo, ya no lo intentes, ya renuncia. Y muchas otras veces,
Cuando Dios muchas veces pone una oportunidad en nuestras vidas que no es igual, porque Dios no hace todas las cosas siempre de la misma manera. Por eso es Dios y Él tiene esa parte creativa y siempre las veces que nos salva y nos rescata, nunca lo hace de la misma manera. Dios siempre tiene algo nuevo y es a veces nuestra incapacidad de recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene una puerta nueva de esperanza, una puerta nueva de oportunidad. Y como para mí es escandaloso todo eso nuevo, no, mejor no. Y sigo aferrado y me sigue apretando el pasado. Y también vi en Facebook una foto donde es de páginas cristianas, de cristianos ñoños, no me hagas caso, pero era una niña chiquita que tenía un osito, todo feo, ya roto, y se aferraba a el osito. Y obviamente pintan a Jesús ahí, siempre pintan a Jesús igual. Y Jesús trae un oso gigante. Y Jesús le dice, es que no te aferres a eso, yo tengo algo nuevo. Y creo que muchas veces tú y yo somos como esa niña, aferrados a mi osito feo, triste, empolvado, aterrado, que ya no sirve, que se está rompiendo, pero es mi seguridad y no lo voy a soltar. Pero aquí está la oportunidad que Dios ha presentado para mi vida, pero aunque yo intente, me regresa. Aunque yo intente tomar el paso, o intente dar o caminar esta cosa, mi pasado va a seguir lastimándome. Y no es el pasado el que nos lastima, soy yo aferrándome a él. Y esto pasa siempre. Y creo que Dios nos llama primero a reconocer que si bien el pasado ha sido un buen maestro, ha traído sus lecciones, nos ha enseñado cómo hacer y cómo no hacer ciertas cosas. Dios fue bueno en el pasado, pero lo que Dios ya hizo en el pasado ya sucedió. Hoy Dios tiene algo nuevo para tu vida y para mi vida y debemos de tomarlo y estar listos y expectantes para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero para poder tomarlo tenemos que soltarnos. Tenemos que dejar de aferrarnos a lo que yo ya sé, a lo que yo ya entiendo, a predeterminar respuestas, a predeterminar o determinar ya cómo será el futuro, a muchas cosas que nos estorban. Y quiero leerte algo de la Biblia. Es el versículo más largo que vamos a leer hoy. Y está en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Y es un verso que denota todo esto que debemos hacer con respecto a nuestro pasado. Y se llama, o tiene como título, el llamamiento de Eliseo. Y dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El versículo 20 dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Y esta es la historia de Eliseo, de el llamado de Eliseo. Pero quiero que notemos algo aquí. Eliseo estaba trabajando. Sus funciones o su vida en ese entonces era de pastor. Era su trabajo, era su oficio. Él estaba haciendo eso y estaba bien, no había ningún problema. Posterior a eso se presenta Elías y le pone el manto, o bien es como Jesús cuando le dice, ven y sígueme. Es una escena similar, pero algo que pasa bien extraordinario en esta historia es que le dice, oye, dame oportunidad de regresar, de despedirme y demás. Y no solamente va y se despide de sus padres, sino que quiero que le pongamos atención al 20, dice que
Al 21 dice, y se volvió, tomó el par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo que comiesen. Elías quemó lo que estaba haciendo. Elías quemó, mató su pasado. Lo soltó. Porque yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que esta era la oportunidad, la esperanza, el futuro que Dios le estaba mostrando a Eliseo. Pero si Eliseo no mataba el pasado, si Eliseo no quemaba el pasado, cuando se defraudara, porque en la vida nos vamos a defraudar, porque en la vida nos vamos a tener o a sufrir desesperanza, Eliseo regresaría a lo que era antes. Y creo que muchas veces pasa eso. Estamos con un pie en los planes de Dios, pero con otro pie en el pasado. Porque no vaya a ser que aquí no me funcionen las cosas. No vaya a ser que de cristiano de repente me vean mal, me hablen mal, no me funcione, Dios no responda a una oración. Porque me entristezco y fácilmente me regreso de este lado. Y creo que muchas veces ya sabemos qué vamos a hacer como cristianos si no nos funciona el cristianismo. Creo que ya tenemos un plan B en nuestra vida. Muchos lo tienen o lo tenemos. Regresaríamos a cierto círculo social, regresaríamos a ciertas costumbres, a ciertos hábitos con ciertas personas, a hablar de cierta manera, a hacer las cosas de cierta manera, porque no hemos matado y no hemos quemado muchas cosas que nos tienen aferrado. Y creo que cuando estamos en medio, creyendo, pero a la vez dudando, porque todavía tenemos el pasado en nuestra mente y nuestro corazón, no somos ni de aquí ni de allá. No logramos obtener lo que Dios nos está hablando. Sí tenemos vistazos o chispazos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y nos emociona, pero de cierto modo sigo aferrado a mi pasado. Sigo todavía con una pequeña pica de esperanza por si no funciona lo de acá. Sigo con un pie acá y no funciona, y de repente yo entro en insatisfacción, entro en que no salen las cosas, entro en un problema y entro en crisis porque no está funcionando las cosas. Y creo que nos pasa a todos. Y quiero leerte lo que dice Isaías 43:18. Y dice: no recuerdes las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Consideréis, ahora leí una Reina Valera, versión Reina Valera. Pero nos está diciendo esto: ya no recuerdes las cosas pasadas, ya no las consideres. No consideres la opción de regresar un día, no consideres regresar al pasado, no consideres vivir de tus viejas victorias. Sí fueron buenas, sí hubo buenos triunfos, pero no vivas de ellos, porque Dios tiene un futuro impresionante para tu vida. La Biblia lo dice: Dios tiene un futuro lleno de bienestar, Él tiene una esperanza, va a darnos el fin que nosotros estamos deseando, buscando. Y esto es una verdad. Entonces, el desafío para este tema es soltarnos. Es soltarnos muchas veces de patrones de pensamiento. Y creo que Dios también empieza a liberarnos. Y eso es parte de una liberación que Dios hace en nuestra vida y que nosotros también hacemos. Empezar a desatarnos, empezar a soltar ese cordón al cual estamos aferrados. Si lo quieres ver con la imagen del cordón, o si lo quieres ver con la imagen del osito de la niña que te dije, es empezar a soltar ese oso que ya está feo, que no sirve, que ya se está deshaciendo, que ya no tiene futuro, que si lo intentamos hacer otra vez a jugar con ese osito, de verdad se va a destruir. Y creo que eso puede pasar en nuestra vida también. Y creo que a veces hay miedos, hay inseguridades, y creo que es muchas veces por eso, porque a veces Dios nos llama a algo, Dios trae oportunidades o Dios hace algo en nuestra vida y es incierto. Pudiéramos experimentar inseguridad, pudiéramos experimentar inestabilidad en ciertas cosas, y creo que hay temores. Y creo que por eso este tema tenía que ver con la serie de Flojito y Cooperando, porque Dios nos está diciendo: hey,
Suéltate, suéltate de eso, suéltate, coopera conmigo, vamos a trabajar porque quiero darte un futuro y una esperanza. Y Salmo 121, del 7 al 8, si tú eres de las personas como yo que sentimos miedo por el futuro, que no sabemos qué onda muchas veces, donde de repente nos hallamos inestables, quiero leerte lo que dice y dice: el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Quiero volvértelo a leer y que lo guardes en tu corazón, porque entiendo que quizás has experimentado esta lucha, esta inseguridad, donde te pudieras sentir solo, a pesar de que estás rodeado de personas, donde pudieras experimentar miedo, donde pudieras experimentar un montón de cosas. Déjame volver a decirte lo que Dios tiene para tu vida, y es que el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Entonces Dios te va a proteger. Dios protegerá los planes que estás haciendo. Dios protegerá tu vida y tu familia. Dios protegerá el futuro y la esperanza que tienes. Y hablando de esperanza, Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Qué Dios ha prometido en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hablado constantemente a ti y a tu familia una y otra vez? Lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Dios protegerá esa promesa que hizo. Y algo nos dice este verso, que Dios es fiel, que fiel es el que hizo la promesa. Pero nos dice: mantengámonos firmes en la esperanza. Ya no hagamos copiar, pegar. Ya no hagamos copiar, pegar. Creo que es una buena oportunidad para ahora confiar en Dios y decir: Dios, ¿qué hago? Dios, ¿hacia dónde giro? Dios, dame gracia, ayúdame a entender cuál es el plan con esto. Ahora, ¿qué vas a hacer en mi vida? Dios, ¿qué esperas de mi vida? Y soltando poco a poco el pasado, porque cuando tenemos o ponemos toda nuestra esperanza en Dios, es cuando empezamos a sacar el pasado de nuestra mente y de nuestro corazón. Y no es un proceso fácil. Quizá en unos días me va a decir: es que no pude lo que predicó este chavo. Pero es poco a poco. Es un ejercicio constantemente, porque es un filtraje. Vamos sacándolo poco a poco para poder vivir la vida que Dios nos está llamando a vivir, para experimentar todas las vivencias y experiencias que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Pero para poder tomarla, tengo que avanzar. Y para poder avanzar, tengo que empezar a soltar ese lazo. O si lo quieres ver con la imagen de la niña, para poder recibir lo bueno de Dios, tengo que soltar al osito que ya no sirve, que es mi pasado. Ya no sirve. Sí fue bueno en su tiempo, sí hubo muchas victorias, pero lo que Dios tiene para mi vida es mejor. Y eso es lo que quería decirte. Fiel es el que hizo la promesa en tu vida, de rescatarte, de sanarte, de cuidarte, de bendecirte, de darte un futuro, de prometerte una esperanza, de brindarte gracia y favor para con Él y con la gente. Fue el que nos reconcilió y Él prometió para tu vida planes de bienestar, futuro lleno de bienestar. Así que creo que es buena inicio que empecemos flojitos y cooperando. Vamos a trabajar en conjunto con Dios para lograr esto, para vivir la vida que Dios nos está llamando. Ayúdame a orar ya para cerrar. Señor Jesús, gracias. Gracias por el pasado. Fue un gran maestro, fue una gran lección. Quizá hubo dolor, quizá hubo crisis, quizá hubo momentos no tan buenos y algunos muy buenos, Dios, pero sé que el futuro es mejor, sé que lo mejor está por venir y tú eres lo mejor y tú eres nuestra esperanza, Dios, y tú vienes a nuestra vida, nos rescatas, nos salvas, haces algo nuevo y diferente, Dios, porque tú no haces dos cosas iguales, Dios, y sé que tu obra en nosotros es nueva, estamos listos, queremos soltarnos, queremos cooperar contigo, Dios, y recibir lo bueno que tú tienes para nosotros. Sé que será una realidad que veremos con nuestros ojos y veremos el testimonio de muchas personas, Dios, que han creído en esta palabra que es tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Estuvo buenísimo el tema, qué bueno que te conectaste. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida y en verdad te deseamos que tengas una excelente semana.